El día de ayer, haciendo análisis de la propuesta que sobre la Asamblea Legislativa y sobre el reglamento de esta Asamblea hizo la Junta de Notables, hacíamos referencia entonces a que creíamos en la necesidad de una reforma al reglamento, que eso no es nada nuevo para los que hemos estado aquí en varias oportunidades y también para los que han estado desde el 2010 en esta Asamblea Legislativa. Es lo cierto, diputados y diputadas, que no ha existido posibilidad de una reforma al reglamento, que todos sabemos que la Asamblea no funciona bien, que el pueblo se queja, que además sentimos que se pierde tiempo y que pasa el tiempo y esta Asamblea Legislativa le cuesta tomar decisiones, rechazar o aprobar proyectos, nombramientos, permisos de embarcaciones. Y entonces viene a ser precisamente muy oportuna la recomendación que hace sobre la Asamblea Legislativa la Junta de Notables. Y yo decía, para concluir hoy, que efectivamente hay una necesidad de recortar el uso de la palabra a que tienen derecho los diputados y diputadas. No puede ser que para un permiso de un barco se dure una hora. Un diputado pueda hablar hasta por una hora, cuando lo que hay para aprobar ese permiso es precisamente la segunda parte de la primera parte de las sesiones, o sea, de las 3:30 a las 4 de la tarde. Esto hace efectivamente imposible de que, si no hay una unanimidad en la aprobación de un permiso, hace imposible que entonces que en la misma sesión nosotros podamos aprobar ese permiso. Habla entonces de recortar el uso de la palabra. Habla entonces de maximizar los recursos que se invierten en esta Asamblea Legislativa y que nosotros muchas veces sentimos que se están despilfarrando, como se despilfarran los esfuerzos de muchas y muchos, que a veces sentimos efectivamente que por todo el procedimiento de los que están en contra de alguna propuesta, que muchas veces no son más que un dígito de personas, pueden ser 1, 2, 3 o 4, pero es suficiente para detener que esta Asamblea Legislativa pueda decidir llegar a la votación correspondiente. Quería entonces indicar que sí es necesario no solo reducir los tiempos para mejorar el procedimiento legislativo, sino también reducir los plazos de votación, que los proyectos de ley, los nombramientos que hace esta Asamblea tengan plazos, y que la Asamblea Legislativa, los diputados y diputadas, aunque sean a las 12 medianoche del día que se venzan los plazos, debe producir una votación para no seguir con los temas en forma interminable. Hay que darles mayores potestades en el procedimiento a las comisiones y a los presidentes de las comisiones, así como al presidente plenario, para encauzar efectivamente los procedimientos de tal manera que no se abuse con el tiempo y de tal manera que se cumplan con los plazos que debe tener todo proyecto de ley. En cuanto al control político, es importante
que esta Asamblea Legislativa también reforme el reglamento en defensa del ciudadano y la ciudadana. Si bien es cierto, las potestades de investigación de los diputados y diputadas tienen que ser potestades amplias y suficientes para mantener un control político fundamentado, que le sirva efectivamente al país, que esa voz de denuncia del diputado y la diputada sea una voz fundamentada, y para eso es necesario tener atribuciones importantes, tales y como las tiene la Asamblea Legislativa. Pero también hay que regular el derecho de defensa de los y las comparecientes, de las y los investigados, y esto lo dice la Junta de Notables. Se requiere entonces aplicar un debido proceso en donde se fortalezca el derecho de defensa de las personas investigadas. Asimismo, no solo durante el procedimiento, sino también que las conclusiones a que llegue una comisión también puedan ser no solo notificadas, sino que puedan ser también comentadas, debatidas, analizadas por los investigados. Listo así un expediente de investigación, ha dicho la Junta de Notables, y nos parece que es oportuno que el reglamento de la Asamblea Legislativa lo contemple algún día, tenga ese informe de esa comisión investigadora un plazo para la votación en el plenario de la Asamblea Legislativa. Que no se queden haciendo fila que a veces hace que nunca llegue la votación. Esto es importante, diputados y diputadas, porque esta Asamblea Legislativa tiene que responder no solo a un control político eficaz, que es necesaria, ese poder de vigilancia, ese control, esa denuncia tiene que existir, pero que efectivamente tiene que tener regulaciones propias para darle al ciudadano o la ciudadana, al ministro o a la ministra investigada, a la autoridad investigada, la posibilidad de que se defienda. Pasa la Junta de Notables. Pasa la Junta de Notables también a indicar que no, en su mayoría, que no es necesaria la consulta facultativa que hacen 10 diputados, al menos, a la sala constitucional de los proyectos aprobados en primer debate. Y yo aquí agrego que ha sido tal vez un elemento de oposición, pero eso no es lo grave. No, ha sido el elemento distorsionante que la Asamblea Legislativa ha tenido con relación a sus funciones y con relación al traslape de funciones que ha hecho la Sala Constitucional con relación a la Asamblea Legislativa. Y aquí hay un traslape de dos tipos. En primer término, del reglamento de la Asamblea Legislativa. El reglamento de la Asamblea no es solo un reglamento que no responde a las necesidades actuales de la Asamblea, de un funcionamiento eficaz, de un funcionamiento que efectivamente sirva para llegar a la votación final de los asuntos puestos a conocimiento del plenario y de las comisiones. No, la Sala Constitucional ha hecho más engorroso el procedimiento que establece el reglamento de la Asamblea Legislativa. Y voy a poner un solo ejemplo. ¿Cuánto me queda, diputada presidente? 11 segundos. Voy a hacer solo un ejemplo. La Sala Constitucional exige
que cuando se considere que un proyecto ha sido modificado por mociones, que se vuelva a publicar. El reglamento de la Asamblea Legislativa permite la dispensa de la publicación. La Sala Constitucional no solo lo exige una o dos veces, sino que confunde lo que es publicación con publicidad. Confunde que todas las sesiones de esta Asamblea Legislativa son públicas, que el acceso a la información, a los proyectos, son públicos, y lo confunde y a veces da el traste a un procedimiento porque no se publicó en la Gaceta, cuando es muy reducido el número de personas que tienen acceso a la Gaceta. Estas son de las confusiones que ha hecho la Asamblea Legislativa, que han dado al traste con el trabajo legislativo y que desde luego han hecho todavía más inoperante el reglamento que dice la Junta de Notables, el reglamento de esta Asamblea, que se debe de modificar tal y como nosotros también, la fracción de Liberación Nacional, lo ha propuesto. Muchas gracias.